Usted ha visto en algún cementerio alguna tumba de algún hermano que su cuerpo yace ahí con el famoso versículo de Job 19:25. ¿Ha visto ese texto? Yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y ese texto aparece en muchas tumbas, en las lápidas de hermanos que ya están con el Señor y con la promesa de que un día veremos al Señor. Bien, entonces vamos a llegar a este capítulo. Estamos propiamente en esta sección, en el segundo ciclo de conversaciones. Ya vimos las situaciones de Elifaz y Job, ahora vamos a ver Bildad y Job, los capítulos 18 y 19. Ahora veamos en esta situación, este es el segundo ciclo de conversaciones. Veamos aquí, ya vimos la situación de Elifaz y de Job, vimos esta situación tan crítica en donde Elifaz está pues otra vez atacando al pobre de Job. Y ahora vamos a ir a esta parte, ¿sí? Esto es lo que vamos a tomar en consideración. Bien, en la primera, en la situación de Elifaz y Job, vimos el fin de los perversos. Y pareciera como que se puso de acuerdo Bildad con Elifaz y otra vez va a tomar el mismo asunto, el mismo fin de los perversos y ahora lo va a volver a decir Bildad, pero en un ataque directo hacia Job. Y vemos que Job pues empieza a argumentar que no están en el lugar, sus amigos no están en su lugar, no están experimentando los problemas tan graves que tiene, y entonces también pregunta, ¿quién va a responder por mí ante Dios si el Señor me lleva? ¿Quién va a responder por mí? Y él estaba buscando un árbitro, recuerden que esa palabra tan importante, un árbitro, y encuentra que Job dice que también desea un fiador, un árbitro o un fiador. Bien, vamos ahora aquí a la situación de Bildad y Job. Bildad y Job, capítulo 18 y capítulo 19. En este capítulo, volvemos otra vez a repetir. Bildad va a tomar el argumento de Elifaz. Por favor, veamos. Aquí está el argumento de Elifaz, el fin de los perversos. Y resulta que Bildad va a decir casi lo mismo de Elifaz. Y va a decir acerca de la situación de los malvados, del fin que tienen aquellos que se alejan de Dios. Bien, y aquí Job va a expresar un lamento. Va a decir a sus amigos, tengan compasión de mí. Ya es suficiente que me han estado atacando. Job dice en el capítulo 19, ya 10 veces me han estado vituperando, me han estado atacando. Ya, por favor, tengan compasión de mí. Bueno, esa es la situación de estos dos capítulos. Vamos a ver aquí. El bosquejo de los capítulos 18 y 19. Atacar a un amigo, versículos del 1 al 4 del capítulo 18. Catalogando a un amigo, del 5 al 21. El dolor del amigo, capítulo 19. La soledad del amigo y la esperanza de aquel amigo. Vamos a ver esta situación en estos dos capítulos. Vamos a unir los capítulos 18 y 19. Bien, ahora vamos a ver aquí. Capítulo 18. Hay dos asuntos. Primero comienza Bildad atacando a su amigo. Los versículos del 1 al 4. Es un ataque, pero ahora del 5 al 21 lo va a catalogar. ¿Cómo lo va a catalogar? Lo va a catalogar como un perverso, como un malvado, como un hombre impío. Y es lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Bien, entonces vamos a entrar de lleno a esta lección. Por favor, veamos los versículos del 1 al 4 del capítulo 18. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Dice así, todos juntos. Respondió Bildad su hija y dijo, ¿cuándo pondré fin a las palabras? Entendré y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos como viles? Oh tú que te despedazas en tu furor, será abandonado
tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Bien, esos 4 versículos, nada más. Bildad estaba muy enojado por 2 razones. Bildad estaba enojado primeramente porque Job los había considerado, o así había pensado Bildad, que los había considerado como animales. Fíjense bien el versículo 3. ¿Por qué somos tenidos por bestias? Ahora, por favor, vayamos a Job 12 del 7 al 9. Vamos a regresar. Ahí, si quieren llevar a la niña ahí al saloncito para que estén más tranquilos y para que no esté tan estresada. 12, bien, vamos al capítulo 12 del 7 al 9 y veamos lo que dice aquí Job. 12 del 7 al 9, todos juntos. Y en efecto, pregunta ahora, fíjense bien, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Bueno, con estas palabras está pensando Bildad que Job los está tildando, les está rebajando, vamos a usar esa palabra, de animales, ¿sí? Entonces, por eso es que se enoja Bildad. Vamos a regresar aquí. Bildad reacciona enojado porque Job los trató como animales. Ese es el enojo. Dice en el versículo 2: ¿cuándo pondréis fin a las palabras y entender y después hablemos? ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entender y después hablamos. Es decir, Bildad estaba molesto porque había llegado a esta situación de que Job, pensando él, que lo había rebajado como un animal. Pero hay una cosa más todavía. Está enojado Bildad porque Job está defendiendo su inocencia. Vamos al capítulo 16, versículo 17. 16, 17, ahí a un ladito. Dice: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Miren la manera como está pensando así Job, ¿sí? Ahora, volvemos a repetir. Job sabe perfectamente que como ser humano, es pecador. Él sabe de la naturaleza pecaminosa de toda persona. Pero lo que Job está defendiendo es que en su relación con Dios no le ha fallado. Se ha mantenido fiel, se ha mantenido íntegro con Dios, ¿sí? Pero eso es lo que no entienden sus amigos. Y por eso es que se enoja Bildad. Y entonces, veamos por favor en el versículo 4, dice: oh tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Es decir, que Dios va a estar a tu antojo y va a remover todo solamente por complacerte. O sea, ¿qué te estás creyendo, Job? Ese es el enojo de Bildad, porque él se está justificando de que según es inocente Job, pero Bildad no lo comprende y por eso se enoja. Y a causa de este enojo, por esta situación del enojo, entonces veamos la situación que aparece de los versículos 5 al 21, porque el argumento de Bildad: Job es malvado. Volvemos otra vez a regresar aquí. Aquí está. Elifaz argumenta: Job es un perverso y el fin de los perversos le va a llegar tarde o temprano, porque él está sufriendo a causa de una maldad, de un pecado que tiene oculto. Ese es el argumento de Elifaz. Pero lo mismo ocurre con Bildad. Bildad vuelve a decir lo mismo: Job es malvado. Y fíjense bien, hermanos, que en este pasaje del 5 al 21 hay 8 ataques a la situación de Job. El fin de los malvados: en primer lugar, su luz será apagada. Veamos versículo 5. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? El versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no
bien, gracias David. Lo que le está diciendo Bildad, mira Job, tú no quieres confesar tu pecado, pero mira lo que le va a pasar a aquella gente que mantiene su pecado dentro de su corazón. Mira lo que les va a pasar. Pues su luz será apagada, es decir, la prosperidad, el bienestar que tienes, todo se te va a venir abajo. Todo va a ser una ruina en tu vida. La segunda cosa es que, mira, tu vida se va a debilitar. Versículo 7, alguien que nos lea, por favor. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Muy bien, sus pasos vigorosos, dice, sus pasos vigorosos, su forma de caminar, su forma de vivir vigorosa, eso se va a venir abajo. Entonces vas a caer en la debilidad. Luego, a ver, hermano Luis, por favor, versículos del 8 al 10. Dice, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. 10. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguardará en la senda. Muy bien, nosotros tenemos un refrán, aquí en nuestro país tenemos un refrán que el tramposo cae al pozo. Cae al pozo, ¿verdad? Entonces, es lo que le está diciendo así en cierto modo. Mira, tu misma red, tú mismo estás poniendo tu propia trampa donde vas a caer porque en ti hay maldad que no quieres confesar. Entonces vas a caer en tu propia red. Ahora, versículo 11. A ver, hermano Pedro, por favor, versículo 11. Sí, dice, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Te vas a llenar de temor, ¿sí? Vas a tener mucho miedo, porque Dios todo temprano te va a salir al encuentro, y entonces vas a sentir de veras cosas impresionantes, porque estás jugando con algo sumamente delicado. En tu pecado, eso te va a llevar a una situación muy crítica, porque vas a estar en temor. Bien, ahora veamos, por el versículo 12, hermana Maru, por favor, el versículo 12. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. Muy bien, vas a tener mucha hambre. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Sí, vas a caer en esa situación, vas a morir de hambre. ¿Sí? Luego todavía, versículo 13, hermano Isidro, versículo 13. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Muy bien, la enfermedad roerá. Mira, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué tienes esa sed maligna? Porque en tu corazón hay algo que no has confesado, ¿sí? Lo sigues guardando. Ya te hemos hablado tantas veces, hemos hablado de una manera muy especial. ¿Se acuerdan ustedes que en una conversación le dijeron a Job que le habían hablado hasta dulcemente? Dice, y no quieres entender. Entonces, mira, eso te va a pasar. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a los versículos 16 al 19, por favor, hermano Jesús, ¿nos quiere leer? Del 16 al 19. La palabra del Señor dice así: abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrán hambre por las calles, nombres por las calles. Sí. De la luz será lanzada a las tinieblas y echará fuera el mundo. La 19. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en su morada. Sí, muy bien. Entonces, no va a tener descendencia. Para los patriarcas o para los hombres de ese tiempo, tener descendencia era muy importante. Recordemos que la esterilidad en las mujeres era una situación muy grave. Y para el hombre no tener descendientes, que no se prolongara su apellido, bueno, su nombre propiamente, eso era una maldición para ellos. Entonces, lo que le está diciendo Bildad, te va a caer esa maldición. No vas a tener, ya perdiste 10 hijos, ya murieron 10 hijos, ya no va a haber más descendencia en ti. Y miren de qué manera lo está catalogando. Y por último, vamos al versículo 20. Todos juntos, versículo 20. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Mira, toda la gente se estará asombrando de ti porque eres un hombre duro. El asombro, el espanto es que, ¿cómo es que Dios ha actuado tan duro con Job?
y no reaccionado, no se ha arrepentido, no ha doblegado sus rodillas delante de Dios. Eso es lo que así está argumentando Bildad. Y dice en el versículo 20, ciertamente tales son las moradas del impío. Perdón, me equivoqué, es el versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. En cierto modo, aquí estaba acusando a Job. ¿Cómo dijo, hermano? Describe el lugar del infierno, no sé cuánto Dios. Sí, exactamente. Aunque no menciona la palabra infierno, pero propiamente lo estaba condenando a esa situación. ¿Sí? Entonces, la actitud que tiene Bildad es la misma actitud que tiene Elifaz. Otra vez, regresando aquí a nuestra transparencia, es la misma situación aquí en el capítulo 15. Los dos, Elifaz y Bildad, están atacando que dentro del corazón de Job hay un pecado o pecados que no quiere confesar, y por lo tanto es un hombre perverso, es un hombre malvado, es un hombre que tarde o temprano va a recibir las consecuencias de no confesar pues ese pecado dentro de su corazón. Y esa es la manera, esa es la visión que tiene Elifaz y Bildad. Ellos lo están viendo desde un punto de vista totalmente ajeno a lo que Dios estaba proyectando en la vida de Job. ¿Sí? Bien, ahora vamos a regresar a la situación de Job. Bien, ¿cómo reacciona Job ante ese ataque tan duro de su amigo Bildad? Primeramente lo que ocurre en la vida de Job es que él se queja de la manera como lo están tratando. ¿Sí? Hay un dolor. Versículos del 1 al 5. Vamos al capítulo 19. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice así. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo buscaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de enviarme, aun siendo verdad que yo haya hablado, sobre mí recaería mejor. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Sí. Entonces estaba diciendo Job, ya han llegado al colmo, me han estado atacando y no han entendido mi situación. Dice en el versículo 3, me habéis vituperado 10 veces. Bueno, realmente no encontramos las 10 veces en las conversaciones. Lo que aquí Job está diciendo es que ya ha sido demasiado lo que me están atacando. ¿Sí? O sea, pone una forma exagerada en las 10 veces. Exagera, ¿sí? Pero me han estado afectando tanto. ¿Qué clase de amigos son? ¿Dónde está la consolación de ustedes? ¿Dónde está su compasión, su ayuda? Porque si ustedes estuvieran en mi lugar, sería otra cosa. Fíjense bien en el versículo 4. Aún siendo verdad, fíjense bien la manera de expresar de Job, aún siendo verdad, si realmente ustedes tienen la razón, pues entonces, pues sobre mí va a caer el error. ¿Cuál sería su deber de ustedes? Ustedes han venido para orar conmigo, han venido para darme palabras de ánimo, no para estarme juzgando. Eso es lo que esperabas, hijo. Pero en lugar de eso, le dieron todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Le dieron la vuelta, como decimos vulgarmente, ¿sí? Y entonces aquí encontramos la soledad de Job, ¿sí? De ese amigo que, pues para ellos era muy estimado, ahora lo dejan solo. Y vamos a ver aquí que sus amigos lo estaban angustiando y lo estaban censurando constantemente. ¿Y dónde estaba esa consolación de dos amigos? No existía esa consolación. El propósito de ellos, si leemos el capítulo 2 de Job, era ir a consolarlo y animarlo. No lo estaban haciendo. Bueno, y entonces aquí encontramos esa soledad. Fíjense bien. Aquí vamos a encontrar 6 cosas por las cuales Job se siente solo. En primer lugar, él piensa que Dios lo ha abandonado, que Dios está contra él. Vamos a los versículos del 6 al 12, por favor. Capítulo 19, del 6 al 12. A ver, todos juntos. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en
y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi bien. Bien, ahora esta frase, esto que hemos leído, esta porción de Job, es injusta, porque en realidad Dios no le ha hecho eso. Pero esa es la percepción de Job. Job está sintiendo todas sus calamidades, la enfermedad que está viviendo, el ataque de sus amigos, el haber perdido a sus hijos, la incomprensión de su esposa, como lo vamos a ver más adelante. Pero él piensa que Dios está actuando, y eso no es verdad, porque no es Dios quien le ha atacado, es el diablo. Recordemos que en el capítulo 1 y 2, el Señor le da el permiso al enemigo, a Satanás, para que actúe en contra de Job, para probar su integridad, para probar su fidelidad a Dios. Pero Job no lo está entendiendo, como muchas veces no lo entendemos nosotros. A veces cuando pasamos por una enfermedad, pasamos por una situación crítica, decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Necesito que Dios me ayude y no veo respuesta a mis oraciones. Y Job se sentía de esa manera. Pero aquí esto es injusto porque no es Dios. Ahora, una cosa más. Dice, mi familia me ha dejado. Vamos a los versículos 13 y 14. 13 y 14. Y ahora le voy a pedir a Betsy que nos lea, por favor. 13 y 14. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Muy bien, mis conocidos y mis parientes se olvidaron de mí, me dejaron solo. ¿Sí? Luego, mis siervos no me hacen caso. Versículos 15 y 16. A ver, David, 15 y 16. 15 y 16, por favor, David. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Muy bien, bien. Fíjense la humillación que tenía Job. Job, que había sido un hombre demasiado importante, mucho más grande que los orientales. Reparan el capítulo 1 que así lo dice, mucho más grande que los orientales, pues ahora se estaba humillando a un siervo para que le ayudara. Pero ese siervo ni siquiera lo tomaba en cuenta. Se sentía solo. Dios estaba en contra de él, según Job. Sus familiares lo habían dejado, sus siervos no le hacían caso. Ahora vamos a ver la situación de la esposa, versículo 17. A ver, Keren, por favor, versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaban. Muy bien, entonces, ¿le hacía caso a su esposa? No. Dice que incluso hasta le rogaban. Ayúdame. ¿Cómo se llamaba la esposa? Pues quién sabe, pero no lo dice la Biblia, pero le pedían ayuda y nada. Los muchachos se burlaban también del versículo 18, por favor. Hermana Esperanza, versículo 18. 19, 18, sí. Aún los muchachos me menospreciaban, al levantarme hablaban contra mí. Muy bien, ese de hablaban contra mí quiere decir que se burlaban de él. ¿Se acuerdan ustedes de un famoso profeta que los muchachos se burlaron de él? ¿Se acuerdan quién fue ese profeta? Elías. Un profeta donde los muchachos se burlaron de él. Eliseo, muy bien. ¿Qué le dijeron a Eliseo? ¿Se acuerdan? Calvo, le dijeron, calvo, sí. Pero a esos muchachos sí les fue mal. Sí. Tengo una duda referente a, dice Dios, se encontró de mí, pero yo creo que, como bien dice usted, y lo dice la escritura, viene siendo Dios no fue el propiciador de esa calamidad. Pero sin en cambio lo permitió. Entonces podemos decir que lo que estaba pensando Job, en cierta forma sí era injusto, pero también era justo, porque Dios tuvo le dicho a Satanás, no te metas conmigo. O sea, creo que en cierta forma Dios es tan sabio. Ahora, la pregunta que tengo, si quieren que la contesté, ¿qué hubiera pasado Dios permitiendo que Satanás hiciera esto a Job?
Y si Job se hubiese renegado a Dios, Dios aún así, Job se hubiese arrepentido, hubiese renegado, y si hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado, hubiese recompensado igual. Bueno, sí, creo que sí, porque la misericordia de Dios lo hubiera perdonado. Pero Dios sabía con quién estaba tratando, por eso lo estaba poniendo en el... Voy a utilizar esa figura. Por eso Dios lo estaba colocando en el centro del ring. Y Satanás estaba haciendo desastre en la vida de Job. Job no lo entendía, obviamente, porque como nosotros a veces no entendemos las situaciones que nos pasan, y a veces nosotros hasta confundimos luego el ataque del diablo con lo que Dios nos está probando. Pero Dios sabía lo que iba a ocurrir en la vida de Job. Y si lo estaba dejando en las manos del diablo es porque sabía que lo iba a sacar victorioso. Tenía un propósito muy especial. Entonces, por eso es que en esta situación, yo vuelvo a mencionar que se trataba de una situación injusta de Job, porque él en realidad no entendía toda la situación que estaba pasando. Ahora, es cierto, él era inocente, él no veía toda la esfera espiritual y por eso, pues, de alguna manera se trataba de desahogar, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver aquí, también dice, mis amigos me aborrecen. ¿Quiénes son los amigos? Pues Elifaz, Bildad, Zofar, que le dice, vamos al versículo 19, por favor. Dice, a ver todos juntos, dice, todos mis amigos, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Los amaba Job. Y mire cómo lo están tratando. ¿Sí? Le están dando la espalda propiamente. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Sí? Entonces somos amigos cuando todo está bien. Somos amigos cuando todo es felicidad, cuando hay cafecito y coca, o cuando estamos en momentos difíciles. Pues aquí está la situación, ¿verdad? Así está la situación. Entonces Job se sentía solo precisamente por toda esta situación que le estaba pasando, ¿sí? Ya propiamente no podía recurrir a nadie, ni su esposa. Los hijos no los tenía ya porque habían muerto. Sus amigos, sus familiares. Miren qué situación tan tremenda. Era como para volverse loco. ¿Sí? Hay personas que llegan a situaciones depresivas tan fuertes que dicen, no, mejor me quito la vida. Se acabó. Y ha ocurrido así, ¿no? el suicidio. Si vamos a poner así, si en un momento dado Job se hubiera suicidado, hasta podríamos justificarlo, bueno, pues con todo lo que le pasó, pues debería de suicidarse. Pero aquí está, y aquí está cuando surge la fe. Porque Job era un hombre que a pesar de todo lo que le estaba pasando, era un hombre de fe. Y aquí vamos a ver esta situación. Bien, antes de ver esta situación, en el versículo 21, aquí viene un clamor de Job. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Tengan compasión de mí. Hay un ruego de Job, ¿sí? Y pareciera que aquí Job está llegando, vamos a usar esa frase de doble A, que ha tocado fondo, ¿sí? Ha tocado fondo, ha llegado a la parte más baja. Pero cuando llega a ese punto crítico, donde ya está completamente para él desahuciado, solo, sin que nadie le apoye, es cuando surge entonces la fe. ¿Sí? Entonces, aquí viene algo muy especial. ¿Sí? Job deseaba antes de partir quedar en un registro permanente de su inocencia. Vamos a ver por favor versículo 23. Versículo 23. A ver todos juntos. ¿Quién viese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién viese que se escribiesen en un libro? Es decir, él deseaba que esto no quedara así en el aire, para que de alguna manera alguien que estuviera pasando por la misma situación se diera cuenta de que hay alguien que le había precedido, ¿sí? Y Job sugiere que ese registro esté en un libro o en una piedra, pero Job indirectamente está apelando a la justicia perfecta de Dios, porque Dios es el único que conoce perfectamente su corazón. ¿Quién más conoce nuestra vida que Dios? Y por eso apela a esa justicia del Señor. Ahora, aquí viene el grandioso pasaje de este capítulo. Volvemos a repetir, cuando está en el fondo, cuando está en el pozo profundo,
cuando ya no ve la salida, de su corazón surge esa fe. Hay un escritor cristiano que dice que vino en su corazón una explosión de fe y surge su mirada hacia arriba, hacia Dios. Y entonces viene esta palabra, esa frase: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Job ya había estado pensando en un fiador, en un árbitro, y ahora piensa en un Redentor. Pero déjenme decirles, la palabra Redentor utilizada en este pasaje es una palabra tremenda, porque en la Biblia, o mejor dicho, en el libro de Job, la palabra Redentor es una palabra que se traduce de la palabra hebrea Goel. Goel. ¿Y qué significa Goel? En el Antiguo Testamento la palabra Goel se refería al pariente redentor. ¿Se acuerdan ustedes por qué Dios colocó las ciudades de refugio? Porque si alguien cometía un asesinato involuntario, podía correr a la ciudad de refugio, porque el pariente redentor tenía que vengar la muerte de aquella persona que fue asesinada. Entonces el Goel era el pariente redentor, y el pariente redentor tenía la obligación de defender o vengar la causa de su familia, brindar protección familiar o legal. Entonces en la ley estaba establecido, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio estaba establecido que el pariente tenía que proteger a la familia. Y miren, eso lo vemos de una manera muy dramática en el famoso libro de Ruth. Encontramos un caso muy claro sobre la función del Goel en el libro de Ruth, en la persona de Boaz. ¿Sí? Porque recuerdan que Boaz le dijo a otro pariente más cercano que Noemí iba a vender su propiedad. Y el otro pariente dijo: sí, yo la compro un terreno más, compro unas hectáreas más. Pero entonces Boaz le dijo: pero también tienes que redimir a Ruth, porque es esposa de un pariente nuestro. Y entonces él dijo: no, porque si no voy a afectar a mis hijos. Entonces Boaz tuvo que hacerse cargo de Ruth y de las propiedades de Noemí, porque él era el pariente redentor. Y de la misma manera como actuaba el pariente redentor, ahora Cristo es nuestro Goel, porque Él ha venido para redimirnos, para poder sacarnos de la situación angustiosa, vendidos al pecado, vendidos a la relación maligna con Satanás, y Él ha venido para rescatarnos. Y entonces veamos aquí, tenemos Hebreos 2:11 que dice: porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados de uno son dos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo nos llama el Señor? Nos llama hermanos. Él es nuestro pariente redentor, Él es nuestro Goel, Él es el que ha venido a rescatarnos de nuestra vida. Miren qué bendición tan tremenda, ¿sí? Entonces, la figura del redentor del pasaje que está aquí es una figura grandiosa, porque Job le estaba diciendo: allá en los cielos está un pariente que sabe perfectamente lo que hay en mi corazón, que sabe que no le he fallado a Dios, y que toda esta calamidad que estoy viviendo Él la está observando, y Él me va a sacar de esta situación. Gloria a su nombre. Mire qué tremendo, qué tremendo. Y vamos a ver ahora. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y hacia dónde está mirando esta frase? Vive. ¿Qué ocurrió aquí? La resurrección. La resurrección. Por la resurrección somos justificados. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 4, por favor, versículo 25. Romanos 4, 25. Y veamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Romanos 4, 25. Todos juntos vamos a leer este texto. Romanos 4, 25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Él pagó, nuestro pariente redentor pagó por nuestras transgresiones. Amén. Pero resucitó triunfante para justificarnos delante de Dios. ¿Por qué vamos al cielo? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos miembros de una iglesia? ¿Porque nos hemos bautizado? ¿Porque no sabemos muchos versículos de la Biblia? No. Vamos por el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra pariente. Amén. Entonces, qué bendición. Y veamos que en medio de toda esa negrura, de esas tinieblas, de esa conmoción emocional y espiritual de Job, ahí surgió su fe en su redención. Por eso, ¿qué es lo que triunfa en nuestra vida? Nuestra fe. Vayamos a 1 de Juan capítulo 5, por favor, hermano. Vayamos a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, lo leemos todos juntos. 1 de Juan 5, 4 dice así: porque todo aquel nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es una fe vencedora, y no es porque sea nuestra fe, sino porque está depositada en nuestro pariente redentor, que es el Señor Jesucristo. Esa es la razón. Así es que miren qué bendición, qué enseñanza tan grandiosa de este pasaje. Así es que, hermanos, preguntas, comentarios.